retomarlo ahí, Marilena dice que la señora María Dolores era una persona muy tranquila. Eso está bien, pero hay algo ahí que tenemos que tomar en cuenta en función de lo que establece nuestra propuesta, botón de pari. Nuestra propuesta establece que no puede haber muerte en el primer episodio de violencia. Según lo que nosotros hemos podido observar, ahí debieron haberse producido por lo menos 6 episodios de violencia anteriores. Y estamos hablando de violencia física. Física. No significa esto que no se pueda producir una excepcionalidad, pero la muerte es un eslabón en la cadena de violencia contra la mujer cuando ya no funcionan las modalidades menores de agresión. O sea, tú no empiezas agrediendo a una mujer con la muerte. Tú empiezas advirtiéndole, limitándole su derecho de circulación, su derecho de hablar con sus amigas, revisándole el teléfono. Y eso va agravándose hasta que llega a un punto que ya esas modalidades de agresión no son suficientes para el macho, que no se siente conforme y termina matándola. Y en muchos casos, como pasó en San Juan de la Maguana con Isidro García, el alcalde pedáneo, se mató. Por eso yo digo que Fernando, el del video que escuchamos ahí, tenía como opción realmente matarse. Él le dice al compadre: yo tengo la pistola en la cabeza. José, tú no sé si has leído la excusa tan banal del señor que mató a su pareja en San Francisco de Macorís, el mismo día. Tú dices Erasmo. Él la acuchilla con un puñal. Y tú sabes que él le dijo ayer a la policía y a los medios que estaban presentes en el cuartel principal de San Francisco de Macorís, que ellos iban de la mano en la calle y que ella se cayó sobre el cuchillo de él. Sí, cualquier disparate, pero es mentira. Dice, él la golpeaba. Pero Dios mío, pero... En el caso de Lucy, yo no he visto los expedientes, nadie lo tiene en la mano, pero yo estoy seguro que en ese caso él la golpeaba anteriormente. ¿Por qué? Porque no se produce un episodio de violencia, de muerte, en el primer eslabón de la cadena de violencia. Es mucho después, en el 7. ¿Dónde yo saco eso? Porque Jenny Berenice me entregó un paquete de expedientes de violencia general, y de ahí nosotros traímos, hacíamos una extracción de violencia normal, de violencia de género, y hacíamos perfiles, y nos dimos cuenta de que hay un paquete de denuncias anteriores. Yo estoy seguro que esa señora, María Dolores, era víctima de violencia anterior, aunque la mayoría no lo supiéramos. Y si yo tengo razón en ese aspecto, entonces ese señor no debía estar armado. No debía estar armado porque es un enfermo. Es un enfermo. Por eso yo le digo al presidente Abinader cuando anunció el plan de seguridad: pero el plan de seguridad no incluye prevención, es solamente reacción. Es actuar después que la cosa pasa. Pero no tiene sentido. No tiene sentido el plan y no va a dar resultado. Señores, del sábado para acá, yo no quiero estar contando muertes, pero ya yo tengo 6 registrados de feminicidio. 6. El de San Francisco, los 2 de San Juan, el de Baní, el de Santiago y el de aquí. Van 6. Y van a seguir. Ahí hay otra agravante. En el audio yo escucho que él dice: ayer me cancelaron también. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque la cancelación también lo degrada como macho. Porque el macho es el que provee. Entonces automáticamente lo cancelan. Él queda en una situación de vulnerabilidad en función de su ego. En función de su ego. Pero destaca también que por el nivel profesional de ella, trabajaba en una entidad
que el puesto que tenía nos permite entender de hecho que era una profesional acabada, bien remunerada. Claro, que tenía cierto nivel de autonomía económica. Exacto, ahí no era ese el nivel económico. Sería importante saber inclusive el origen del arma. ¿Era un arma legal que él portaba? Pero nosotros ¿O un arma que él se la buscó? Nosotros nada más estamos partiendo del video. Ese es otro agravante, que ella tuviera independencia económica. Porque él va a sentir, ahora yo estoy desempleado, ahora ella tiene independencia económica, ahora va a depender menos de mí, me va a rechazar más, porque no me necesita. Entonces él empieza a pasarle factura a todo lo que ha sido la relación para construir el criterio de propiedad privada. ¿Y de dónde viene ese criterio de propiedad privada? De la historia de la familia, de cuando la familia se formó. Y por eso yo en el debate hablaba de bipedismo, porque ahí es que se forma el concepto de familia, en el bipedismo. Porque en el bipedismo es que la mujer se discapacita para dar a luz, porque ya no es hembra. Después del bipedismo ya no es hembra salvaje, es mujer. Y ya no pare un animal después del bipedismo. Da a luz a un niño social que no se puede valer por sí mismo en una selva. Y eso es lo importante de tú analizar la historia desde los principios posibles. Y esa construcción de familia determinada ¿por qué? Por el dimorfismo, por la religión y por la economía que se da en esa época, una economía basada en la fuerza, no en la inteligencia. Si la economía hubiese estado basada en la inteligencia al principio de los tiempos, la mujer dominara, porque el cerebro de la mujer está configurado para la inteligencia, inclusive para las inteligencias múltiples. El del hombre está configurado para la acción, para la pelea, para la huida, para la defensa del territorio. Y es por eso que esa configuración general primitiva, determinada por cómo se comporta la testosterona y cómo se comportan los estrógenos, es lo que ha generado esta cultura de dominación y violencia contra la mujer. Es que la mujer antes era propiedad del hombre. En la época romana, al final de la época romana, en el feudalismo, la familia estaba configurada en torno a una figura que se llamaba paterfamilia. Y a los hombres que ganaban guerra para el Imperio Romano le daban territorios. Y todo lo que estaba dentro del territorio era de él. Y ven ahí los mismos elementos. Religión, guerra y economía. Lo mismo. Todo era de él. Y entonces, ¿cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia tiene que quitarse la parte romana de su institucionalidad para poder empezar a entender la necesidad de respetar a la mujer y tenerla como aliada. Tiene que ser iglesia católica y apostólica y ya, porque lo de romano es un tufo a ignorancia, a oscurantismo, a escolasticismo, a atomismo. Eso no puede ser. La iglesia tiene que quitarse esa carga histórica de encima, de una historia romana que utiliza el cristianismo para agarrarse de él cuando se estaba cayendo. Lo convierte en parte del imperio y lo asocia con todas las atrocidades del imperio romano. Y por eso es que la iglesia es tan pétrea en sus ideologías, tan inflexible. Y yo digo esto por lo siguiente. Las mujeres, la que llamó ahorita al programa la abogada, y las que están haciendo campamento en torno al Palacio Nacional, tienen un error, porque no entienden estas cosas que yo estoy diciendo. ¿Y cuál es el error que tienen? Ellas creen que el problema está en el Palacio. No. La discriminación contra la mujer está en el Código Penal desde 1884. ¿Y cuántos presidentes han pasado por el Palacio de 1884 para acá? Y no han podido modificar eso ahí. No. Ellas no deben estar en torno al Palacio. Están en torno al Palacio porque tienen un enfoque errado del origen de la violencia contra la mujer. Tienen que ir a hablar con la iglesia, con el episcopado, con el cardenal. Yo no sé, porque el cardenal no está en condiciones, con Monseñor Osoria, con Masalle,
y no lo tienen que hacer en una actitud violenta. Tienen que sentarse con ellos. Y tienen que hablarle y explicarle a Massalle lo que dice el neurólogo mexicano Eduardo Calixto. Eduardo Calixto, una de las eminencias en neurología de América Latina y del mundo, diría yo, tiene toda una tesis sobre por qué el cerebro de la mujer es más coincidente con las grandes aspiraciones de la sociedad, que son las mismas de la iglesia. Y él lo va explicando de una manera impresionante. Busquen Eduardo Calixto, cerebro de la mujer, en YouTube, para que ustedes vean eso. Porque yo no lo puedo explicar aquí, yo no tengo tiempo. Pero yo tengo años estudiando Eduardo Calixto, desde que empecé a construir esto, de Botón de Pánico. Entonces las mujeres que están marchando con el Verde Benetton o que están acampando en torno al palacio, están perdiendo su tiempo ahí. Porque ese artículo 37 invalida cualquier causa, incluso la del 110 si lo objetan. Si objetan el artículo 110 del Código Penal, en virtud de lo que establece el artículo 37, tú tumbado el artículo 110, el que salva a los médicos. Tumbado. ¿Por qué? Porque el artículo 110 no está puesto ahí a lo loco. Eso es un trabajo quirúrgico. Que yo digo que es una falta de respeto de mi partido, el PLD, que dirigió esa reforma y lo permitió. Porque nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas y nosotros los asambleístas, los que estaban ahí, Reinaldo, Domínguez Brito, Valentín, gente del PLD, ¿qué debieron hacer? Pedirle una consulta a Naciones Unidas y a la OMS y a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para que fueran ellos que definieran qué era la vida y a partir de cuándo aparece la configuración de la vida humana en el proceso de gestación. Porque no es verdad que aparece al otro día. Mentira. Eso es mentira. Las Naciones Unidas considera la viabilidad del feto a partir de la semana 22, que ya no le llama aborto, le llama parto. Ese es el consenso científico, a partir de la semana 22. Y antes de la semana 22 hay otro punto de quiebre en el proceso de gestación, que es la semana 9. A partir de la semana 9 que se empieza a escuchar el primer latido, la formación del sistema nervioso, la formación del cerebro, la formación del corazón. Antes de ahí no es verdad. Y yo le decía al padre Manuel Ruiz ayer, que mucha gente me escribió, coño, ya no fuiste muy fuerte con el padre Manuel Ruiz, que esto no es personal. Yo no tengo nada, incluso yo creo que el padre Ruiz es una persona súper chévere, lo hemos entrevistado muchas veces, pero yo le decía a Marilena, no le diga padre a una persona que te dice asesina. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Eury le dice asesina a Marilena y a Nivelca todos los días y ellos no se dan cuenta. Todos los días. ¿Asesinas de qué? ¿Asesinas de qué? Entonces yo no tengo nada contra el padre Manuel Ruiz. Ahora yo le dije a él, si el cerebro del ser humano, el mío y el del chimpancé, no son iguales hasta la semana 33, yo me salgo de los medios. Yo no hablo disparate. Si no son iguales, es en la semana 33 que se produce el sprint. Y por eso es que para mí Lucy es tan grande como periodo histórico, porque Lucy es un símbolo. Es un símbolo. ¿Y por qué Lucy es algo extraño en la sociedad dominicana? Por esa educación escolástica que nos permite la ciencia, para que la gente no abra los ojos. El tema de Eva de ayer. Es que para la iglesia el conocimiento es un pecado. Génesis 3. Para la iglesia, el conocimiento es la causa del pecado original. Pero para la ONU, el conocimiento es la mayor aspiración de la sociedad. Y ahí está la contradicción. Es simple. José, para la iglesia el conocimiento es un pecado. ¿Y de dónde sale el conocimiento? Dime, todas las ¿dónde que se empieza a investigar y a desarrollar la ciencia si no es en la iglesia?
Sí, ¿Dónde? pero oye cómo, ¿Dónde? Julio, oye cómo. ¿Pero Oye dónde? Julio. Porque todo, pero oye cómo, pero oye lo que yo te estoy diciendo. Las observaciones astrológicas, ¿de dónde salieron? Las Julio, geológicas, ¿de dónde salieron? Todo sale no de la iglesia. Eso, no solamente eso. Oye, la iglesia crea... En Occidente se cierra por el cristianismo, en Oriente se abre. La iglesia crea... el islamismo. Por eso es que yo digo que la iglesia no tiene motivo histórico ni científico para agredir a la mujer. La iglesia crea, la iglesia crea el derecho. Claro. El derecho, la diplomacia, la educación, la salud, el deporte, lo crea la iglesia. El deporte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos abandonaron ese rol. Lo abandonaron ese rol. Es que ese rol... Y se concentraron en la cuota de poder. Es que el error, cada rol, en la medida que las cosas avanzan, se independiza. Tú tienes disciplina que en principio fueron una disciplina de otra ciencia y después adquirieron su carácter independiente. La labor intelectual, propiamente dicho, ¿dónde se inicia la labor intelectual? Lo que era un intelectual, él no era más que un sacerdote, pero después... Claro, es que yo lo sé, pero eso llega hasta un punto, por ejemplo. Pero después la labor intelectual se independizó de la iglesia. Sí, pero no es, yo no me refiero a eso, Julio. Es que, por ejemplo, yo te decía a ti, ¿de dónde yo saco que la Biblia penaliza el conocimiento? Hoy del capítulo 3 del Génesis. Quiten eso de ahí. Invéntense algo. Porque yo te voy a decir algo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo con ese Viejo Testamento? ¿Lo reformó? Bueno, pero si lo reformó, entonces no está basado en eso. Pero está basado en un Nuevo Testamento. Julio, la reforma no fue suficiente, Julio. Sigue diciendo, capítulo 3 de Génesis, que Eva es la culpable del pecado original por el conocimiento. Lo dice ahí, no lo digo yo. Léelo tú. Léelo. Entonces la iglesia domina a la mujer a partir de esos criterios porque no tiene otros. El patriarcado de la iglesia tiene su origen en ese capítulo del Génesis, Julio. Porque mira que Dios no crea a Eva como Adán. No la discrimina. Él crea a Adán y después ve que Adán está solo. ¿Tú estás oyendo dónde empieza la discriminación? Y es un problema serio, estructural, según lo que dice Galtung, no lo que digo yo. Es en la cultura que se empieza la violencia y la raíz cultural más fuerte que tenemos es la religiosa. Mira, en mi familia, mi mamá rezaba un rosario todos los días. Yo estoy seguro que en mi familia había gente que quería que yo ganara el debate. Pero eso es irrelevante quién ganó. Pero no quería que yo le agrediera sus ideas. No quería que yo le agrediera sus creencias, pues yo vengo de una familia católica. Ahora, a partir del machismo es que yo me convenzo de que eso no debe ser así. Y creo que la iglesia no tiene ningún motivo, ni histórico, ni científico, para perseguir a la mujer. No, al contrario. La gran aliada de la iglesia en el siglo XXI es la mujer por el empoderamiento. Y el Papa Francisco en el 2016 le pide a los sacerdotes que sean tolerantes con el aborto en el jubileo del 2016. Se lo pide el Papa Francisco, porque el Papa Francisco sabe que eso es un absurdo. Y se lo pide, le pide que sean tolerantes, que perdonen a las mujeres que cometieron aborto. Oye, como si ellas fueran culpables, pero dentro de ese contexto ya manifiesta una flexibilidad el Papa Francisco. Entonces la iglesia no tiene motivo para esto. Por eso le pido finalmente, para terminar, a las mujeres que están en torno al palacio y a las que firmaron el documento, yo se lo había pedido ya a Abinader, que diera un paso progresista en este debate y no se limitara a decir que él acepta las 3 causales pero que no se lo puede imponer a nadie. No, presidente, usted es el líder del país ahora mismo. Llame a los congresistas y explíquele, tráigale una comisión de la OMS para que se lo explique a ellos. Una comisión de la OMS, expertos en salud reproductiva, expertos en embriología, expertos en genética, para que usted vea lo que le van a decir. La historia de que la vida comienza en la concepción no era originalmente la de la iglesia, como yo le decía al padre Manuel Ruiz. No, era la de Santo Tomás de Aquino, el humanismo tardío. Decía Santo Tomás de Aquino y San Agustín
evocando a Aristóteles, que la vida no podía concebirse sin ánima, y que hasta que el feto no tuviera ánima, no tuviera corazón, respiración, movimiento, no estaba en condiciones de aceptar el ánima, el alma. Y por eso ellos hablaban de hominización tardía. Entonces la iglesia cambia cuando viene este tipo que yo tengo aquí, el hombrecito, ven, esto era un vendedor de tela, Anthony Van Leeuwenhoek, que con un microscopio primitivo, él era fan de la observación, lo utilizaba como hobby, descubrió los espermatozoides. Y cuando descubrió los espermatozoides, vio que se movían y que tenían cola y cabeza. Y le dijo a la sociedad dirigida por la iglesia de esa época, estamos hablando del siglo XVIII, no, pero no como dicen, que la mujer es la dadora de la vida. No, mentira, miren, yo encontré aquí la vida. El hombre es que da la vida, mírenla aquí donde está, ¿ves? Y dijo, y ahí dentro de esa cola y de esa cabeza hay un hombrecito que nada más necesita un espacio para crecer, que es el vientre de la mujer, el útero. ¿Ves? Es de aquí que viene la historia. Este es el origen. Este es el origen del artículo 37. Mujer dominicana, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Y de aquí es que cambia la teoría de San Agustín y de San Agustín y de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. La cambia en el siglo XIX, la cambia la iglesia. ¿Quién la cambia? Aquí lo dice. El Papa Pío IX, en el 1869, asumió que los embriones poseen un alma a todos los efectos en el momento de la concepción, a partir de Leeuwenhoek, el creador del esperma, que no debería ser esperma, porque esperma viene de semilla. No debería ser semen, porque semen viene de semilla. Y el semen por sí mismo no produce vida. Eso lo produce el reino vegetal. Que el reino vegetal tiene la capacidad, la misma, nadie embaraza una mata de mango ni de aguacate. Ella tiene en su estructura biológica las dos variables de la reproducción, la masculina y la femenina. Ella sola, la planta. Las plantas que tienen semillas se autorreproducen porque tienen los dos sexos dentro. Entonces, es el origen de eso. Y al final, señores, repito, sin religión no hay sociedad. No puede haberla. La religión nos hace humanos. Porque le da respuesta, trata de dársela a todo lo que no se conoce. Y vivimos en el 4% del universo. El 96% no se conoce. No está explorado. Entonces la iglesia no tiene motivo para enfocarse en perseguir a la mujer cuando tiene el nicho del 96% del universo para crecer. Entonces aquí lo que hay que hacer, y yo le invito a los muchachos como programa, que empecemos a insistir en eso, es a juntar a la mujer con la iglesia. A juntar a la mujer con la iglesia para ver si producimos un punto de encuentro de donde empiece a salir una nueva cultura. No de rechazo, no de exclusión, no de persecución, no de discriminación, sino de apoyo a la mujer en su lucha de la búsqueda de la igualdad frente a la ley ante la sociedad.